Hola, muy buenas, espero que estén bien. En este pequeño video que subo acá es la continuación de lo que fue la actividad 4. El tema es respecto a la suma de vectores que son no colineales, y en el caso que vamos a estudiar hoy es trabajar un poquito sobre el módulo de dos vectores que son perpendiculares entre sí. Nosotros trabajamos en el video y en las actividades que ustedes hicieron dos ejercicios donde las dos fuerzas que ustedes tenían que sumar eran perpendiculares entre sí, o sea, una era horizontal y la otra era vertical. Para esos casos, lo que nos va a motivar a nosotros, lo que vamos a ver hoy, es que qué pasa si yo quiero encontrar el módulo de la fuerza neta, pero necesito por cierta razón encontrarlo con una super precisión. El problema que tiene el método que vimos en la clase pasada es que uno siempre al medir comete cierto error. Más que nada si el dibujo queda muy chico, por ejemplo, se inducen muchos errores en la medida y puede ser un poquito trabajoso tener que representar todos los vectores y tener que hacerlo todo a escala, que todo esté bien medido y luego tener que medir con una regla para saber cuál es el módulo de la fuerza neta. Para estos casos donde las fuerzas forman el diagrama que nosotros hacemos forma un triángulo rectángulo, nosotros nos podemos ayudar de una herramienta matemática que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras seguramente lo están trabajando en matemática, o si no lo van a trabajar este año próximamente, pero nos va a servir y le va a servir para muchos ejemplos, ejercicios de este tipo. Bueno, para comenzar con la explicación de esto, yo me propuse un pequeño ejercicio muy similar a lo que vimos en la clase pasada. Yo tengo dos fuerzas, donde una es horizontal y otra es vertical, de forma que al yo representar el diagramita que yo hacía para poder sumarlas, el dibujo que me va a quedar es el de un triángulo rectángulo. Bueno, primero lo voy a empezar, pero similar a lo que hicimos en la clase pasada. Lo que nos va a interesar para este video es solamente referirnos al módulo. Lo que yo quiero saber es cuál es el módulo de la fuerza Fn. Si yo voy a sumar estas dos fuerzas, yo lo que quiero saber cuál es el módulo de la fuerza neta. Bueno, voy a comenzar igual que la clase pasada, eligiéndome una escala. La escala que a mí me parece cómoda es decir que 1 centímetro son 10 newton. Me parece una escala cómoda para trabajar. La primera fuerza que tengo que representar es horizontal y hacia la derecha de 80 newton, así que el dibujo me va a quedar de 8 centímetros. Algo así, lo por acá. Horizontal, espero que quede bastante horizontal. Yo hago el dibujo del vector de 8 centímetros. Así que esto es F1. ¿Sí? Es horizontal hacia la derecha y de 80 newtons. Y ahora en la punta represento el vector F2, que es vertical hacia arriba de 50 newtons. Así que con esta escala el dibujo me va a quedar de 5 centímetros. Vamos a hacer las cosas bien, voy a utilizar el semicírculo para medir los 90 grados. Por acá. Bien, luego así, acá me quedó la fuerza F2, que es vertical hacia arriba y representa 50 newtons. Para hallar la fuerza neta, lo que nosotros hacemos es completar la figura y esta sería entonces la fuerza neta. Como el problema que estoy resolviendo acá no se preocupa ni por cuál es la dirección ni cuál es el sentido de la fuerza, solamente lo que me interesa para este problema, cuál es el módulo de la fuerza neta, lo que tengo que hacer es medir con la regla y obtener cuál es la medida del vector y después multiplicarla por la escala. ¿Sí? Entonces, yo vengo por acá y al medir me da 9,3, 9,4. ¿Sí? Está por ahí. Así que si la medida del vector de la fuerza neta es 9,3 centímetros, si yo lo multiplico por la escala, que es 10 centímetros, 1 centímetro 10 newtons, esto me da 93 newtons.
¿Sí? Bien, así que esto es lo que corresponde al módulo de la fuerza neta. Bueno, hasta acá todo igual a lo que venimos trabajando desde antes. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si yo quisiera obtener el valor de la fuerza neta, pero yo lo necesito con una precisión muchísimo mayor? ¿Sí? Necesito asegurarme de que este es el valor real y necesito además todos los números que vengan después de la coma, porque yo por cierta razón necesito encontrar el valor exacto de la fuerza neta. Este método no nos sirve, ¿sí? Nos sirve para encontrar una aproximación, pero siempre al medir voy a tener un error y no voy a poder llegar a ese valor. Sin embargo, para este tipo de ejercicios hay herramientas, está la herramienta matemática del teorema de Pitágoras que nos va a ayudar a poder encontrar este valor exacto. Como ustedes verán, el dibujo que me queda corresponde al de un triángulo rectángulo y que es recto, en donde se unen las dos fuerzas que quiero sumar. Acá voy a hacer un pequeño repaso sobre el teorema de Pitágoras, que seguramente lo van a trabajar en matemática o lo están trabajando. No voy a dar yo el teórico de cómo es el teorema de Pitágoras, porque seguramente la profesora o el profesor lo va a poder hacer de forma mucho más clara y mucho más precisa de lo que lo voy a hacer yo. Yo sencillamente lo que voy a hacer es suponer que ustedes ya lo conocen y voy a aplicar el teorema de Pitágoras para resolver este problema. Bueno, lo que dice el teorema de Pitágoras es que yo parto de un triángulo rectángulo, ¿sí? Es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Los elementos que tiene son dos catetos. Los catetos corresponden a los dos lados más cortos del triángulo, ¿sí? Y son los que forman el ángulo recto, o sea, en este caso el A y el B corresponden a los catetos. Y lo que completa el triángulo es la hipotenusa, que corresponde al lado más largo del triángulo, ¿sí? Así que estos serían los elementos del triángulo. Y lo que dice el teorema de Pitágoras es esta fórmula que tengo escrita aquí abajo, ¿sí? Lo que dice es que si yo tengo la medida de A y de B, yo podría obtener la medida de C, ¿sí? Se pueden hacer unas cosas más, otro tipo de ejercicio también, pero el más simple que se puede encontrar es este tipo de ejercicio. Tanto A, B y C están relacionados con esta ecuación. Lo que dice es que la medida de A elevado al cuadrado, si yo le sumo también la medida de B elevado al cuadrado, el resultado me va a dar la medida de C elevado al cuadrado. Esto con el verso que me enseñaron a mí en tercero de liceo sería algo así. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Sí? Ese es un verso que me hicieron aprender en su momento, que corresponde a lo que es el teorema de Pitágoras. Bueno, ¿cómo vamos a utilizar este teorema para poder encontrar cuál es la medida de la fuerza neta? Bueno, me voy a olvidar todo el tema de las mediciones, me voy a olvidar de esto de acá, el FN lo voy a dejar, y lo que voy a hacer es directamente poner las medidas, ¿sí? Yo ya tengo el dibujo hecho, pero voy a utilizar este dibujo como referencia, ¿sí? Como un dibujo cualquiera que yo hice así nomás. Y voy a ponerle las medidas de las fuerzas que yo quiero sumar. En este caso, voy a suponer que el lado de este de acá abajo es de 80 newtons, que corresponde a la fuerza F1, y este de acá corresponde a la fuerza F2, que corresponde a los 50 newtons. Y yo lo que quiero obtener es cuánto es que mide, en este caso, la hipotenusa de este triángulo. Para los ejercicios, para la parte de física que vamos a utilizar, los catetos del triángulo rectángulo van a corresponder a las fuerzas que estoy sumando y la hipotenusa va a corresponder a la suma de la fuerza neta, o a la suma de las dos fuerzas que estoy sumando, que es la fuerza neta. Ahora sí. Bueno, acá tanto A como B dijimos que eran los catetos y el valor de C la hipotenusa. Bueno, en el ejercicio nuestro, los catetos pueden ser A y B, cualquiera de ellos, es decir, podría decir que este es A y este es B, o podría cambiarlos, ¿sí? Y lo que nos queremos nosotros encontrar es el valor de C. Entonces, planteando esta misma ecuación a este problema, yo voy a decir que este es el valor de A y este es el valor de B. Entonces planteo, ya dije acá que me voy a olvidar del tema de la escala y todo lo demás, vamos a hacer cuentas y nada más. Tengo que 80, el valor de A, lo tengo que elevar al cuadrado, y después dice que lo tengo que sumar el valor de B, que es 50, y elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Estoy copiando la fórmula, estoy sustituyendo los valores
Y esto dice que va a ser el valor de c al cuadrado. El valor de c es el que quiero encontrar yo. Así que acá me voy a ayudar de una calculadora para poder ir haciendo las cuentas. Son cuentas bastante sencillas igual, pero para que ustedes vean. Tengo 80 al cuadrado, que es 80 por 80, me da 6400. Tengo 50 al cuadrado, que le tengo que sumar. 50 al cuadrado me da 2500. Y esto corresponde al valor de la hipotenusa elevada al cuadrado. O lo mismo, el valor de la fuerza neta que quiero encontrar elevado al cuadrado. Hago la suma, esta de acá, me da 6400 más 2500, me da 8900. Y ahora me falta el último paso, porque lo que yo tengo acá es el valor de la fuerza neta elevado al cuadrado. Pero yo no quiero que esté elevado al cuadrado, sino que quiero el valor de la C solita. Entonces lo que hago es, como esto es una ecuación, es una igualdad, lo que estoy diciendo es que esto es lo mismo que esto, lo que puedo hacer es hacerle la misma operación, una operación conveniente de los dos lados de la ecuación para obtener el valor que yo quiero. En este caso lo que voy a hacer es hallarle la raíz cuadrada de los dos lados. Entonces, yo encuentro la raíz cuadrada acá y le encuentro la raíz cuadrada del otro lado. ¿Por qué utilicé la raíz cuadrada? Bueno, si yo encuentro la raíz cuadrada de un número que estoy elevando al cuadrado, en realidad la raíz cuadrada y el cuadrado se cancelan. Entonces me queda la c sola, que es lo que yo quiero encontrar. Esto es muy parecido a la relación que hay entre la multiplicación y la división, o la suma y la resta, que al tener las dos juntas es como que se cancelan. Bueno, la raíz cuadrada y elevar al cuadrado también, entre ellas dos son opuestas y se cancelan. Entonces cuando yo haga la raíz cuadrada, ¿sí? Si yo hago la raíz cuadrada de c al cuadrado, esto al final me va a dar c, ¿sí? Esto no sé si lo habrán visto, pero en realidad es el valor absoluto de c, que es el valor positivo del valor c. ¿Sí? Como son opuestas, se cancelan y solamente me queda la c. Bueno, me falta la última cuenta entonces, que es hallar la raíz cuadrada de 8900. Esto me da 94.3. Bien. Dijimos que este c era el valor de la hipotenusa, ¿sí? Así que en realidad lo que encontramos acá es cuánto vale el módulo de este vector sin necesidad de medirlo ni de multiplicar por su escala. Lo obtuvimos de una forma analítica. Y otro comentario más, fíjense que si ustedes revisan, ahora lo borré, lamentablemente lo borré, pero el valor que habíamos encontrado primero cuando lo medimos fue de 94, me parece. 94 newtons. ¿Sí? Y fíjense que en el ejercicio anterior nosotros encontramos que era de 94, pero no podemos decir más nada, ¿sí? Sin embargo, acá en el ejercicio yo puedo obtener un valor que es más exacto, es 94,3, y si me fijo en la calculadora, yo tengo muchos más valores para el valor de la fuerza neta. Es un valor sumamente exacto, porque en realidad la fuerza neta, hecha con la calculadora, me da 94.33, 98, 11, 32, y es una precisión enorme con respecto a tener que andar midiendo y respecto a tener que elegir una escala y tener que hacer trazados y todo eso. Fíjense las ventajas que tiene este método. Yo para encontrar, si solamente quiero encontrar el módulo, con hacer estas cuentas yo puedo encontrar el resultado exacto y estoy seguro de que no me equivoco. Sin embargo, con el dibujo yo tengo que elegir la escala, tengo que trazar bien los vectores, tengo que medir bien. Después que encontré la fuerza en rojo, tengo que dividir tengo que multiplicar por la escala y ahí encuentro el valor. ¿Sí? Es lo que trabajamos en la clase pasada. Puede ser bastante trabajoso. Sin embargo, con este método uno puede llegar a encontrar el valor exacto para este caso donde los vectores tienen dirección perpendicular. Bueno, quería solamente mostrarles este ejemplo.
Capaz que un poquito más adelante lo vamos a trabajar un poquito más, ustedes van a tener que hacer algún ejercicio. Seguramente que en matemática ustedes van a tener que hacer ejercicios parecidos a estos. Y es una herramienta que se utiliza mucho en el tema de ciencias, en el tema del teorema de Pitágoras. Bueno, con esto sería todo, así que nos estamos viendo para la próxima clase, que seguramente será esta semana o la semana que viene. Que anden muy bien y nos vemos.